La reunión de gabinete en la jornada de ayer, aquí en la ciudad de Paraná, para tratar sobre todo la cuestión económica, la crisis obviamente que está atravesando el país, este paquete de medidas que ha anunciado el gobierno nacional y sobre todo el impacto que van a tener en la sociedad y también cómo la puede mitigar el gobierno de la provincia de Entre Ríos, que se ha reunido en la jornada de ayer para sobre todo dar alguna serie de precisiones y de certezas a los entrerrianos. Estamos con el contador Hugo Balay, ministro de Economía. Contador, gracias por venir, Gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, y saludar un buen mediodía para todos los televidentes. ¿Qué mensaje, qué le puede decir a la gente a partir de esta reunión de ayer? Bueno, en realidad la reunión que convocó el gobernador Gustavo Bordet fue consecuencia del análisis que habíamos hecho desde el Ministerio de Economía de las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Medidas totalmente aisladas, porque no estamos hablando de un nuevo plan o un plan económico ni nada, sino algunas medidas aisladas de corte netamente electoralistas, digamos, que nosotros lo podemos medir. Algunas de las medidas la podemos medir en la incidencia en plata. Por ejemplo, las modificaciones del impuesto a las ganancias y el monotributo a la provincia de Entre Ríos. En definitiva, a los entrerrianos les va a costar 1.100 millones de pesos de acá a fin de año. O sea, 1.100 millones de pesos menos que recibe la provincia, de los cuales cerca de 200 millones de pesos se distribuye a cada uno de los municipios. O sea, no solamente la provincia, sino cada una de las localidades. Hablaba con un intendente hace un momento atrás, va a tener una incidencia en una ciudad de 16 millones de pesos. O sea, son números altamente significativos. Esto lo podemos medir en plata. Después hay otras imposiciones que no las podemos medir hoy. Que, por ejemplo, la provincia, cuando nosotros cerramos paritaria con los gremios, cerramos con una cláusula de actualización atada a la inflación. Entonces hoy, la verdad, hacer un cálculo de cuánto va a ser la inflación de agosto. ¿Usted en cuánto la calcula? ¿7, 8 puntos? Es muy difícil tirar un número, pero mínimamente va a estar en esos valores. Porque con la escalada de devaluación, cambio, hay que ver qué pasa con las tarifas, esto del combustible, que primero sí, después no, y ahora parece que. Entonces, está la incertidumbre. ¿Usted tiene el dato o no? No. El último dato no. No sabe qué va a pasar. Es casi como saber el número, los 6 números del Kini. ¿Tan así? Sí, pero es tan así por la indefinición, porque si hay un presidente que anuncia una medida, la anuncia el propio presidente. Sí, a la mañana. Después, a la mañana. 11 horas después. Y después no era tan así y ahora parece que sí. Entonces, esta es la incertidumbre, esta es la inseguridad. Después, el tema inflacionario, que además la caída de actividad. O sea, evidentemente, si nosotros veníamos en un proceso de ver comercios que se cerraban, pymes que se achicaban y todo lo demás, este nuevo impacto de la devaluación va a generar mayor costo en ese sentido y, por supuesto, mayor gente sin trabajo. Y ahí aparece el doble rol del Estado. O sea, la gente que se queda sin trabajo seguramente es más gente que va a asistir a nuestros hospitales públicos, más gente que va a ser demandante de los programas del Ministerio de Desarrollo. Entonces, para volver a la reunión de ayer, obviamente ayer el gobernador Bordet lo que planteó en la reunión de gabinete, que la prioridad absoluta que fijamos es el sostener el pago de haberes, tanto activos como jubilados. Esto es el primer punto, y obviamente desde el área que yo ocupo es donde tenemos que hacer las previsiones necesarias para poder sostener esto, que nos llevó mucho tiempo ordenarlo y que por medidas macroeconómicas hoy aparece como con cierta duda. Entonces, lo primero que se priorizó eso, y lo segundo es atender justamente a los programas sociales y de salud, porque es donde vemos que va a haber mayor demanda, producto justamente de la disminución del poder adquisitivo de aquellos que tienen trabajo y también más gente que va a perder su propio trabajo. La gran pregunta es, ante esto que ha anunciado el gobierno nacional de tema de bonos para los trabajadores de la administración pública a nivel nacional, de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, ¿eso trasladable a la provincia está descontado? No, primero una aclaración, en algún medio salió como que yo había tenido una reunión con los gremios de datos y UPCN, no tuvimos ninguna reunión, sí el diálogo es ida y vuelta, y el gremio de UPCN planteó formalmente un pedido de audiencia al gobernador donde expresan este tipo de cosas, el bono, el adelantar cualquier tipo de incremento salarial que está previsto que sea en el mes de octubre, adelantarlo. Bueno,
Yo considero que seguramente convocaremos a los gremios, pero obviamente sí, la decisión es que en la provincia bonos de estas características no se otorgan porque son bonos que no tienen aportes ni contribuciones. En negro, si queremos, para la jerga normal se pagan en negro, cosa que en la provincia de Entre Ríos no se hace. Entonces, consideramos nosotros que si empezamos a rediscutir un bono y si empezamos a rediscutir cualquier otro tipo de incremento, tendríamos que reabrir la paritaria. Y el reabrir la paritaria también va a estar el planteo nuestro de la incertidumbre de la inflación. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tranquilizar, tanto a los gremios, pero sobre todo a los trabajadores y jubilados de la provincia, que los compromisos que asumimos los vamos a cumplir en tiempo y forma. Los incrementos salariales que se plantearon en paritaria lo vamos a sostener, aún no sabiendo de qué dimensión estamos hablando. Pero reabrir la paritaria, si los gremios están dispuestos lo haremos, pero no vemos como la herramienta inmediata, ¿no? Bueno, ¿hacen alguna lectura netamente política, eleccionaria, con respecto a este tipo de decisiones y ahora pasarle la pelota a los gobernadores como para que tomen una decisión de ese mismo estilo, a partir de la composición del mapa de cómo ha quedado en materia eleccionaria la Argentina? Yo creo, y esto a título personal, ¿sí? no soy un especialista en el tema político, pero yo creo que aparece como una decisión, o sea, todos los gobernadores fueron en función de un proyecto que obtuvo el respaldo absoluto en todo el país. De alguna manera vamos a hacerle pagar esto. Y bueno, es tocándole los fondos coparticipables, es generándole demandas gremiales y todo lo demás, para que esto, que es pura y exclusiva responsabilidad del gobierno nacional, quieran ampliarlo y llevar puesto a como que esto fue una decisión que las provincias también participaron. A ver, todo el periodo de gobierno, 3 años y medio, todas las medidas que afectaban fondos coparticipables eran discutidas. Yo viajaba casi todas las semanas a Buenos Aires para rediscutir. Esta fue en consulta. Bien. ¿Cómo es la situación económica del país? Digo, a partir de este momento, con este paquete de medidas y lo que se viene acá para adelante, con esta transición que dicen muchos que se tiene que llevar adelante de acá a las elecciones, ¿cómo ve este panorama? A ver, las medidas, vuelvo a repetir, son meramente electoralistas. Fueron medidas más de un candidato que de un presidente, porque la verdad que esto es pensando en octubre, pensando en revertir algo que resulta muy difícil de creer de que se revierta. Entonces, frente a esto, lo primero que aparece es que como que el plazo del domingo pasado hasta octubre y el 10 de diciembre se empieza a hacer muy largo. Entiendo, por lo que he leído y las declaraciones, que han tenido un contacto que creo que es lo más inteligente que puede ocurrir acá, un contacto del presidente con el próximo presidente, seguramente. Entonces, y con la persona que obtuvo el respaldo. Y bueno, y a partir de ahí creo que de ese diálogo seguramente se podrán ver cuestiones macroeconómicas que por supuesto exceden el 10 de diciembre, porque estamos pensando en un país que el año que viene tiene muy comprometido en base a la deuda pública. O sea, esa deuda de alguna manera se va a tener que refinanciar independientemente de quién sea el gobierno. Si no, el país ingresa en un default. En un default, entonces, evidentemente, esos tiempos o esos organismos seguramente no van a esperar hasta el 11 de diciembre para sentarse a hablar con el próximo presidente. Seguramente ya lo están hablando. Y ahí yo creo que debería tener la madurez que por ahí en estos días no se le ha visto al presidente de la Nación, de realmente empezar a reconocer y contribuir o colaborar a que lo vivido desde el lunes hasta hoy trate de bajar a canales más tranquilos, más normales. Ministro, gracias por venir. No, por favor. Muy amables. Y con estas imágenes de allí de la costanera de Paraná, el río de fondo, pausa